Hola amigos y amigas de En el Barro, hoy tenemos un invitado muy especial que bueno, ya fue entrevistado por mi viejo en alguna ocasión, han charlado mucho, se conocían. Es Ricardo Alfonsín, ya está del otro lado. Vamos a hablar de un montón de cosas que hay para hablar. La verdad que Argentina es un país en el que pasan muchas cosas todos los días. Nos meteremos un poquito con él en la coyuntura. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Manuel, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, te lo digo ahora al aire también. Lamento tanto lo de tu viejo, lamento tanto, pobre Eddie. Bueno, muchísimas gracias. Sé de parte de él que te tenía aprecio, que hablaba mucho, así Sí, que te sí, agradezco por señor. estar acá. Bueno, te meto en el Sí, barro sí, metele, directamente metele, de la política metele. nacional. ¿Cómo ves el trabajo diplomático de la Argentina? No solamente de la canciller, sino también del gobierno y sobre todo del presidente que se mete mucho en cuestiones internacionales. Y creo que no hay peor trabajo diplomático en gobiernos democráticos que el actual. Yo nunca he visto ¿Por qué? y bueno, porque nos peleamos. Parece que, que Milei cree que la mejor manera de relacionarse con los países es peleándose. Nos hemos peleado con Chile, lo hemos ofendido, hemos hecho lo mismo con Bolivia, hemos hecho lo mismo con Brasil, nuestro principal socio comercial, y perseveramos en esas actitudes. En Colombia también, agredimos a Colombia, ¿eh? Todos países de la región con los que deberíamos tener las mejores relaciones posibles, no solamente para hacer negocios entre nosotros y ayudarnos entre nosotros, sino para poder, bueno, discutir a nivel internacional desde espacios compartidos, regionales, ¿no? Nos hemos enojado también con México. Lo que hicimos con España no tiene antecedentes, pero cualquier manual, el más elemental de política internacional, te dice que eso no se hace. Pero no se hace no por razones económicas, que además tampoco, también por esas razones, sino por razones que tienen que ver con el respeto, con la consideración hacia las demás naciones. Lo que hicimos con el BRICS no se ha discutido acá. Es malo, es un error histórico, ¿eh? Un error histórico. Con China, por supuesto. Nosotros necesitamos inversiones. Yo siempre lo decía en Europa. Se preocupaban en Europa algunos por el progreso de China en América Latina. Y por supuesto los argumentos tenían que ver con los valores de Occidente, ¿no? Pero te cuento una cosa a vos, y le cuento a la audiencia, el principal socio comercial de la Unión Europea es China, y muchísimas inversiones, más que las que existen en América Latina, había en la Unión Europea y hay en la Unión Europea de China. Después vos viste cómo hacían cola para ir a reunirse con Xi Jinping. Bueno, yo les decía, nosotros en América Latina tenemos muy altos niveles de pobreza, cuidado porque la democracia puede ponerse en riesgo si no los resolvemos. Además de ser una obligación moral no resolverlo. Se puede poner en riesgo la democracia y necesitamos inversiones. Y la única que quiere venir a invertir sin ponernos condiciones que agravian nuestra soberanía es China. ¿Por qué no vienen ustedes los europeos? Vengan a invertir si no está prohibido invertir. Bueno, es muy mala la política, pero muy Pero mala. es inédito, Ricardo, vos lo mencionabas, en 7 meses confrontó el propio presidente, bueno, y en algunos momentos la canciller, con un montón de países, socios comerciales incluso. Lo que no se entiende es por qué lo hace, vos por qué pensás que lo hace, y además va contra su discurso de la necesidad de atraer inversiones, es como su gran relato, cambiar el eje de lo estatal a lo privado, y para eso necesita inversiones. Porque no entiende, no sabe lo que significa gobernar. Se maneja a nivel internacional como se maneja a nivel local, agrediendo, porque es un hombre que se siente dueño de la verdad. Cuando vos te sentís dueño de la verdad, en general experimentás cierto desprecio por el que piensa distinto, porque cree que los demás son todos ignorantes y burros, y es un fundamentalista y un dogmático. Y es un hombre que no tiene de fuerte apegos a valores democráticos y republicanos. No lo digo ahora, lo dije en la campaña. Yo dije que por primera vez desde 1983 en una elección estaba en riesgo por lo menos la calidad de la democracia. La calidad de la democracia. Y ahora, Y perdón que te interrumpa, ¿y ahora cómo ves? Bueno, lo dijiste en campaña, ya pasaron sí, 7 meses de mi ley, ¿cómo ves sí, esa actitud democrática del gobierno y también en términos de transparencia? sí. Transparencia no lo sé, la verdad que no lo sé. No puedo jugar sobre eso. Eh,
más que por cosas que leo en el diario, pero no me constan nada. Pero en términos democráticos y republicanos, yo creo que existe una tendencia del gobierno a llevar a la Argentina desde lo que se conoce con el nombre de democracia liberal, en un sentido político, a la democracia iliberal, también en un sentido político. Eso ocurre en Europa. ¿Qué sería la democracia liberal? Es ese régimen político, no quiero mencionar países de Europa porque conozco embajadores de esos países, es ese régimen político que tiene un pie en la democracia y el otro en la autocracia. Y si no avanza más, es porque no están dadas las condiciones subjetivas, es decir, la sociedad todavía no toleraría, creo, un avance en esa dirección más profundo. Pero cuidado. Pero vos creés que Milei, si pudiera, intentaría tener por lo menos prácticas más autoritarias en términos de gobierno. Pero no tengo ninguna duda, ya algunas las tiene, pero te voy a decirle a los... no se necesita demasiada inteligencia, ser muy suspicaz para pensar que una persona que considera que el adversario es una rata, un parásito, un gusano, excremento humano, no tiene demasiadas convicciones democráticas, no tiene desarrolladas, internalizadas los valores esenciales de la democracia, porque además debería darse cuenta, y se debe dar cuenta, el impacto que tienen este tipo de descalificaciones en la sociedad a la hora de pensar en construir una sociedad impregnada de fuertes valores democráticos. No le importa eso. Bueno, una periodista le preguntó, yo no sé, Manuel, vos sos muy joven, si has visto alguna vez que a un político que está compitiendo en una elección le pregunten si la democracia para él es el régimen, el mejor régimen de gobierno. Esa pregunta no se hace, a nadie se le hace esa pregunta. Puede ser que se la hubieran hecho a Rico, suponete cuando se incorporó a la vida democrática. ¿Pero por qué se la hacen a Milei? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Es evidente que es un hombre que no confía demasiado en la democracia. Y efectivamente no contestó. Salió no sé qué cosas decía, incluso Sí, la incluso periodista, no defendió la democracia como sistema de gobierno. pero no la defienden sus inspiradores, sobre todo a la hora de defender, a ver, porque ¿qué es lo que creen los ultraliberales, la escuela de austríaca y este señor y los intelectuales filósofos en lo que se inspira? Que lo más importante son las libertades económicas. Si no, no hay democracia, dicen ellos, ¿no? Las libertades económicas. Entonces señalan que la democracia es un riesgo para las libertades económicas. Hay que desdemocratizar la economía, hay que despolitizar la economía, porque, reitero, la democracia es un riesgo. La democracia la viven como una amenaza para las libertades económicas, y como para ellos libertades económicas y libertad son la misma cosa. En definitiva, la democracia es una amenaza para las libertades. Pero lo dicen, yo no he leído, por supuesto, a esos autores, pero he leído sobre ellos, ¿no? Los principales, Hayek, ¿cómo es que se llama este americano? Creo que es que se ha inspirado últimamente, que menciona mucho, Rebor, o algo, no me acuerdo cómo es el nombre, lo dice, bueno, todos los intelectuales en los que se ha inspirado dicen que la democracia es un régimen del que hay que cuidarse. Incluso cuando fueron a Chile, dijeron que ellos entre un gobierno democrático que intervenga en el mercado y una dictadura que respete la libertad de mercado, se queda con la segunda. Estos son los que han inspirado el pensamiento de este señor. Y yo tengo miedo de que si ganan ciertos líderes a nivel mundial, puedan generarse condiciones para que acá se avance también en prácticas propias de democracias iliberales. Sí, sí, sin duda es un riesgo en el que estamos en este mismo momento. Y, bueno, vos fuiste embajador en España. ¿Cómo, imagino que hablás permanentemente con contactos y vínculos que generaste allá? ¿Cómo lo ven a Milei en España? Mirá, cuando yo estaba allá todavía, ya empezaban a hablar y me preguntaban muchas cosas sobre mi ley. Yo no quería hacer lo que hacía el presidente Macri. No ¿Qué quería cometer hacía? el mismo error. La tarea política que tenés que realizar en una embajada es muy importante, aunque
en general no se la tenga en cuenta. Pero te voy a decir lo que hacía el presidente Macri, seguramente sin malicia. Iba a hablar mal de la Argentina, en los medios, en las reuniones con empresarios, incluso con funcionarios. Después yo tenía que hablar con varios de ellos que habían estado reunidos. Bueno, y criticaba mucho a la Argentina. Mi padre jamás, bueno, para mí, como para cualquier hijo, mi padre también es un ejemplo, ¿no? Jamás criticó a la Argentina fuera de la Argentina. Un día yo estaba en España con él y la periodista quería arrancarle una crítica. Criticaba mucho la década del 90 y me parecía, yo no vine acá a hablar mal de mi país. Y ella le insistía, pero usted no, señorita, no me entiende. Yo creo que Argentina es una oportunidad para las inversiones. Yo no voy a hablar mal de mí, pero sí habla mal de la Argentina. Me refiero a los políticos, sobre todo a los que han tenido grandes responsabilidades. Por eso yo decía que... Pero lo que decís de Macri sucedía después de su presidencia o durante. Después de que fue presidente Macri, después cuando era presidente Alberto. Pero, bueno, fueron muy duras las cosas que se decían, ¿no? Y otros políticos, pero bueno, menos importantes. Pero bueno, yo creo que, entonces yo no quería decir nada respecto de lo que podría ser una presidencia de Milei por temor a complicar también el interés que pudiera existir, que existe un gran interés en muchos países de Europa por los recursos, por invertir en América Latina en general y en la Argentina en particular. Pero claro que tienen temores, tienen dudas, nos genera demasiada desconfianza este tipo de actitudes a nivel internacional. Nos generan demasiada confianza, no sé qué dije. Sí, desconfianza, genera desconfianza la actitud del Genera presidente. desconfianza. Que es como una contradicción, ¿no? Uno conoce más o menos cómo se mueve el mundo de los mercados y es difícil que alguien vaya a invertir un país con inestabilidad política y con un presidente que fogonea esa inestabilidad. Pero que dice las cosas. Fíjate lo que ha pasado ahora con la selección. Mira, escándalo que han armado con Francia. A propósito de eso, lo de la selección, no tanto las actitudes del presidente con relación a lo que pasó con la selección y la de la vicepresidenta son un mal ejemplo para los jóvenes y para los adolescentes. No estuvo bien eso. No estuvo bien eso. Hay que señalar que esas actitudes, yo sé que no tuvieron mala intención, no importa. Hay que señalar que esas actitudes no están bien. Y me alegra muchísimo que hayan pedido disculpas. No me sorprende, sabía que lo iban a hacer los jugadores de la selección. Ahora que alguien pretendiera minimizar, relativizar, son cantos de las canchas, no, son cosas que se dicen, no. Estas cosas hay que tener actitudes ejemplares, digamos, ¿cierto? Me parece a mí, sobre todo, de parte de la política. Sí, sin duda. Tampoco había que demonizar a los jugadores por lo que dijeron, pidieron disculpas, creo que ya está, entendieron que fue un error, lo hicieron sin Exacto, mala no era intención. ni demonizarlo ni Ni decir que avalar, claro. estuvieron bien, claro, porque no es así. No son unas cosas así. Si un hijo mío canta eso en mi casa, yo le digo, no cantes eso, hijo. Yo sé, pero papá, yo no lo hago con intención. Ya sé, pero no, date cuenta de lo que estás haciendo sin querer hacer así. Yo le diría eso. Y me parece que una discusión, si cierto, no hubiera trascendido en los medios y no se hubiera generado la discusión y el debate que se dio, bueno, pero que ya se haya generado ese debate y que el presidente de la República hayan casi aprobado, y la dice también, no es bueno. Ahora, bueno, que la sociedad saque sus propias conclusiones, ¿no? Yo dije, espero que las familias sean capaces de contrarrestar este mal ejemplo con sus hijos, Claro, ¿no? pero un presidente, bueno, vos lo viviste en carne propia, un presidente es casi un padre para vos, o de alguna manera es como un padre para todos los argentinos, más allá de tu Claro, caso particular, ¿no? Que fue presidente y padre a la vez. sí, claro, y hay un filósofo, Javier Gomá, se llama, que tiene un libro que se llama La ejemplaridad, creo que es muy bueno, que dice, toda nuestra vida son un ejemplo, de todos, son un ejemplo, pero además vivimos en sociedad, el círculo que nos observa y más íntimo sabe lo que hacemos, pero no todas las vidas son ejemplares. Es distinto ser un ejemplo que ejemplar, dice. Y tenemos obligación de ser ejemplares, pero en especial los políticos. En especial los políticos, en tanto hagan política, tienen que tener vidas ejemplares.
Y no es ejemplar decir las cosas que dice este señor de sus adversarios, ni es ejemplar relativizar una cuestión, ¿sí? No demonizarla, pero decir, no, bueno, no fue la intención, esto no se debe hacer, qué sé yo, cualquier cosa. Ni es ejemplar sancionar DNU, que solamente con una cara de piedra pueden decir que no son inconstitucionales, o como el que sancionan ahora para la CIDE. ¿Eh? Eso solamente alguien que no siente vergüenza al decir cosas sin fundamento puede justificar este DNU. Y la anterior. Y me refiero al gobierno y a la oposición, ¿eh? Sí, sí. Que en otros tiempos, por mucho menos, por el 1%, se rasgaban las vestiduras en el altar de la República, la democracia, organizaban marchas por la democracia, ¿eh? Escribían artículos en los que decían allá por el 2020, creo que nunca había estado tanto en riesgo la democracia desde 1983. ¿Eh? A pesar de que las restricciones que existían respecto del funcionamiento parlamentario habían sido dispuestas por el propio Parlamento. Y había una pandemia. Y el otro día escuché a un economista que decía que es el único lugar en el mundo en el que se establecieron las restricciones argentinas. Eso no es cierto. No sé si es falso o mentira, no sé qué decir. Pero eso no es cierto, que se entere. En España hubo restricciones en el funcionamiento parlamentario, hubo restricciones en las escuelas, hubo restricciones en los negocios y en otros países también. Totalmente. Hablando de Milei, del personaje Milei más que nada, con el que veo que estás en desacuerdo en sus formas, en el contenido incluso de su política de gobierno, pero del personaje algo te atrae, algo te llama la atención, o si no, si a vos no te atrae o te llama la atención, ¿por qué crees que es atractivo para una parte de la sociedad? Sí, me llama la atención, ¿no? Es un caso para estudiar realmente. Se han escrito varios libros sobre él. Bueno, por lo pronto, un hombre que haya llegado a presidente de la República sin tener partido político, sin tener una sede partidaria, ¿no? A través de las redes sociales, eso habla de mi ley y habla de la potencia que pueden tener las redes sociales, buenas o malas, ¿no? La potencia positiva o negativa, bueno. Y yo creo que tiene que ver esto con muchas cosas. Por lo pronto, digamos, no es un fenómeno local, ¿eh? De manera que los que quieren restringir o quieren reducir la explicación de este fenómeno a circunstancias puramente nacionales se equivocan, porque pasa en España, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en Alemania, pasa en los Países Bajos, pasa en Noruega, en fin, pasa en todos lados, pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa en Chile, pasa en muchos países, incluso en países a los que desde el punto de vista económico les fue bastante mejor, bastante bien, a pesar de todas las dificultades que tuvieron que enfrentar estos últimos años. Yo creo en el fondo, para decirlo muy pocas palabras, que la responsabilidad de todo esto, la emergencia de estos liderazgos y del desencanto de la sociedad con la política y la apuesta de la sociedad a estos liderazgos autoritarios, xenófobos, reaccionarios, es el neoliberalismo, la hegemonía neoliberal. Eso es lo que explica el retroceso que han venido experimentando en términos de calidad de vida los habitantes o los ciudadanos de los distintos países. En Europa, por supuesto, mucho menos que nosotros, pero ellos no se comparan con nosotros, se comparan con ellos mismos y los retrocesos han sido muy grandes. Sobre todo desde la globalización en su formato neoliberal, es decir, sobre todo a partir de los años 90. Los Re- estados. Retroceso, eso te iba a decir, sobre todo en términos de ¿Eh? la capacidad del Estado para, bueno, regular Para el mercado influir. primero, lo hablaste, y después para satisfacer demandas sociales. Exactamente, eso es lo que desde mi punto de vista está explicando. Claro, si no, si la gente estuviera progresando, si no estuvieran en riesgo las conquistas que costaron tanto sacrificio alcanzar y si estuviera luchando por más conquistas, nadie estaría tan desencantado con la política y afectan también el desencanto a la democracia. Pero lo que pasa es que hemos retrocedido. ¿Y desde cuándo empezamos con esto? Desde la hegemonía neoliberal. Yo digo que los populismos, los ejemplos demagógicos, autoritarios, son un adversario, un enemigo, diría yo, en este caso, ¿no? Un adversario, depende del tipo de demagogo sea, ¿no? Pero el neoliberalismo es la causa de todo esto, ¿eh? No nos equivoquemos, por eso ganó cuando perdió Le Pen, para decirlo más brevemente, en Francia, dije, pero cuidado, ¿eh? Porque si no cambian el statu quo, si creen que van a poder seguir deteniendo a Le Pen
defendiendo el statu quo, se van a llevar una sorpresa, les va a ganar tarde o temprano. Ricardo, ¿y hay alguna responsabilidad en la actual oposición? Vos hablás de la responsabilidad del contexto que llevó a Milei a ser presidente. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a los opositores de hoy? Y sí, yo creo, bueno, yo también te digo, hay dos oposiciones, ¿no? Pero la oposición amigable para mí es muy difícil de entender. En particular mi partido. El partido dice que se siente obligado a acompañar decisiones porque Milei ganó. ¿Vos crees que eso es verdad? ¿Vos crees que ese es el argumento por el que acompaña? ¿Por qué no se comportan de la misma manera en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no se comportan de la misma manera en Córdoba, por ejemplo, el presidente del bloque? En ambas provincias, bueno, Yarlora ganó Axel Kicillof, y sin embargo el radicalismo no se siente obligado a acompañar decisiones porque ganó. En el fondo, hay dos explicaciones. ¿Por qué acompaña? Eso te iba a preguntar. Yo te diría, hay dos explicaciones. Una, porque el partido se ha convertido en maquinaria electoral. Entonces, cuando te convertís en maquinaria electoral, lo más importante es hacer la mejor elección y ganar, si es posible. Las cuestiones respecto de las ideas de los programas resultan incidentales. Pones la oreja en la encuesta y dices, che, la sociedad quiere que se apoye esto, bueno, vamos a apoyar porque si no nos vamos a enojar con la sociedad. Y la segunda razón es porque el partido se ha derechizado. Y tal vez ni se dan cuenta que se han derechizado. Pasa como con aquel personaje de Molière que no sabía que hablaba en prosa, ¿no? Con algunos que se han corrido a la derecha y no se dan cuenta que se han corrido a la derecha. ¿Y a qué derecha? Porque ¿Pero se una derecha derechizaron los líderes del radicalismo o se derechizó la base militante, digamos? es un poco y un poco, ¿no? Es un poco y un poco. Los líderes del partido no han tenido no han dado la pelea que deberían dar frente a una tendencia a derechizar a la sociedad o a ciertas sí, influencias, ¿eh? Sobre todo que tienen que ver con los medios de comunicación, que no son antidemocráticas, no tienen por qué defender las posiciones progresistas, que tendían que derechizan a la sociedad, y el partido frente al corrimiento de la sociedad se corrió también. Y bueno, y tanto tiempo defendiendo políticas de esta naturaleza o justificándolas, bueno, me parece que se han terminado corriendo los propios dirigentes, ¿no? Y saben que es así. No me vengan a decir a mí. Yo fui hasta el 2017 diputado nacional. No entré por Cambiemos, entré por el Frente Amplio UNE, pero en el 2015 hice esos acuerdos y entregué el bloque. Yo sé las cosas que votamos, que nosotros decíamos que no teníamos que votar. Y sé las cosas que acompañamos, que no pasaban por el Congreso, pero sé las posiciones que teníamos de las decisiones que se tomaban del Ejecutivo. A mí no me lo pueden decir. Ahora, a algunos les parece mal que yo diga eso, creen que yo no puedo decir eso. Si la pasan hablando del resto de los partidos políticos, yo no voy a poder hablar de lo que hizo mi partido, desnaturalizándose o adulterando su identidad. Con la mejor intención, seguro, y me ilusiono con la posibilidad de que el partido revise sus actitudes, porque si eso ocurre, a mí me van a hacer un gran favor, porque no voy a tener que trabajar lo que tengo que trabajar para defender las ideas del partido de acá al 2025, en las elecciones, en el 2025, en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo imaginas en ese proceso electoral que ya te diría que ya arrancó, ya están todos pensando Sí. en cómo rearmarse para la que viene, que falta poco? ¿Cómo ves al radicalismo? ¿Cómo lo Es lo imaginas? único, es lo único que piensan, en cómo rearmarse electoralmente. Deberían pensar además qué van a hacer, qué programas van a defender, cómo puede ser que le hayan otorgado facultades delegadas, para no hablar sino de cuestiones que tienen que ver con la República. ¿Cómo puede ser que hayan votado el RIGI, por más que haya tenido cambios? Bueno, ¿cómo puede ser que hayan acompañado una norma que prevé la privatización, la modificación, el reordenamiento, la reestructuración de organismos públicos importantísimos? ¿Cómo puede ser que hayan callado la boca frente a los ajustes que se han venido realizando, que son los que explican la situación crítica que tenemos hoy? Bueno, yo creo que van a hacer cálculos electorales. Creo que la Unión Cívica Radical, a pesar de que en un momento algunas declaraciones de Lustó me hicieron pensar que podía dar un debate que sería interesantísimo, mirá, si estuvieran dispuestos a darlo con honestidad intelectual, acerca de si hicimos bien en el 2015 en aliarnos con el PRO, desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista del país y desde el punto de vista del partido.
si lo hacen honestamente, saben que desde ninguno de los dos puntos de vista fue una buena decisión. No fue una buena decisión. Bueno, y yo voy a estar trabajando por las ideas de mi partido, por supuesto, lo van a negar. ¿Qué van a decir ellos? No, nosotros defendemos las ideas del partido, no defendemos la idea del partido, sí, hacemos homenaje a Alfonsín, pero defendemos ideas distintas a las que defendería Alfonsín. Y eso no lo van a decir. Por supuesto las van a negar. Bueno, y van a decir que yo estoy defendiendo otras ideas, me ubicarán a la izquierda, vaya a saber dónde, con qué otro sector. Pero estoy trabajando con Forja, con Gustavo López, en la provincia, recorriendo. Hemos hecho un acuerdo también con Libres del Sur, con quien ya trabajamos juntos desde la Unión Cívica Radical en el año 2013. Con dos dirigentes muy importantes, para mí muy queridos, además, los conocí en aquellos años, Humberto Tumini y Jorge Ceballos, y recorremos y caminamos y por la provincia, y después con otros partidos con los que estamos por cerrar, partidos que se han enojado con decisiones que han tomado, dirigentes que se han enojado con su partido por decisiones que han tomado, que están en una situación parecida a la que estoy yo, ¿no? Bueno, y vamos a ver si podemos defender las ideas del radicalismo, no la del radicalismo, porque es pluripartidario, pero las ideas progresistas, las ideas que tienen que ver no solamente con defender la república, que es importantísimo, y defender la democracia, que es importantísimo, la formal y la social. Quiero decir, defender la justicia social. Lo que es una aberración es decir que la justicia social es una aberración. No sé cómo alguien puede creer que gobernando, quien piensa así, puede mejorar su situación. En la idea de justicia social confluye radicalismo y peronismo. Exacto. Yo creo que, bueno, si yo en la campaña lo dije, a mí me dice, ¿por qué te opusiste? Yo me opuse desde el 2015, yo no voté esto. Y además desde el 2015 empecé a señalar mi discrepancia con mucho respeto, con mucha disciplina. Pero no me iba a callar la boca. Yo había trabajado contra bueno, una serie de decisiones que tomaba Macri mucho el partido. Yo no tenía cara para cambiar de posición de un año para el otro, así pues sí, nada más, ¿no? Bueno, y después, ¿cómo me dijiste? Me había dicho, perdón, que me desvano. Si confluyen Radical históricamente y en la idea de además, justicia sí, social. y en el año 2019 yo dije que teníamos que hacer un acuerdo diferente, que íbamos a perder las elecciones, que cambiemos, que iba a perder Juntos por el Cambio, no sé cómo se llamaba. Porque yo visitaba centros de jubilados, sociedades de fomento, cámaras de comercio, hablaba con las instituciones de la sociedad civil, digamos, ¿no? Y bueno, en todas la información que recibía, que había un gran desencanto con lo que estaba pasando con el gobierno de Macri. Ahora también empiezo a notarlo, ¿eh? Y yo dije que el programa de Alberto era más radical que el programa de Macri. ¿Y quién puede dudar de eso? ¿Alguien seriamente puede dudar de eso? Ahora, yo le pregunto, a alguien que se conteste sinceramente, si el programa del partido representa una adulteración, una contradicción con la razón de ser de la Unión Cívica Radical, con lo que esencialmente es el partido, hay que votarlo igual. No que le expliquen a la gente. Y yo te aseguro que el programa de Alberto era mucho más radical. Claro, yo soy radical, pero de las ideas, ¿no? De una institución de la que bueno, conducen 10, 15 dirigentes y la convirtieron en lo contrario de lo que había sido históricamente, más allá de las desviaciones que se habían registrado, como en el peronismo, en determinadas circunstancias históricas. Ricardo, te hago la última y obviamente agradeciéndote mucho por este rato que nos diste. ¿Qué No, dirigentes jóvenes estás viendo frente a Milei como emergentes, digamos, dentro del radicalismo, fuera del radicalismo? no, en el radicalismo no, porque a mí no es una cuestión personal, es una cuestión... A ver, ¿qué es lo esencial en un partido? En un partido lo esencial es el sistema de ideas, principios y valores que le dan identidad, que determinan los programas de gobierno y que a su vez determinan la representación social. Bueno, el partido se ha transformado en un partido que representa sectores sociales que no son lo que nosotros nacimos para representar y que en consecuencia tiene programas muy distintos a los que tendría que tener la Unión Cívica Radical. Yo entonces el radicalismo no me ilusiono. No hay una persona. Ahora, si se diera ese debate y empezara a imponerse
la revisión de lo actuado hasta ahora, bueno, ahí contarían conmigo. Y después vamos a ver, en el conjunto del sistema político, hay algunos dirigentes con los que yo comparto, lo que no sé si podrán ser o no, comparto muchas cosas, no sé si podrán ser o no presidentes. ¿Con Candidatos. Kicillof? Sí, tengo un respeto, cariño, afecto, y por supuesto me siento mucho más cerca de Kicillof que de María Eugenia Vidal. ¿Cómo voy a decir, cómo voy a estar, para poner un ejemplo, nada más cerca de alguien que dice que la prueba del populismo es la apertura de las universidades en el Gran Buenos Aires, porque a las universidades no van los pobres? Eso, si fuera así, con más razón hay que abrir universidades. Pero además ese era un mensaje orientado a arancelar las universidades. Si van los ricos solamente, bueno, vamos a arancelarlas. Trataban de ir creando la idea esa de que solamente Pero le pifió feo María Eugenia con eso. Yo para lo mí, vi en encuestas, incluso empezó a generar mucha desconfianza en su propio electorado. y bueno, pero a mí, bueno, yo no, por supuesto, yo soy radical, tengo diferencias, pero no es lo que uno cree que lo que propone el partido es lo mejor. Muy bien, ahora si el partido no participa, si el partido no propone lo mejor, o si el partido no ganó, o si el partido no tiene chance de ganar, o no, chance de ganar no importa, pero si el partido está defendiendo otras ideas, o el partido o lo mejor no participa porque no está en la segunda vuelta, ¿qué voy a votar? ¿Me da lo mismo votar lo más malo que lo que creo que no es lo más malo? No, es una obligación también evitar lo más malo. Por supuesto, y yo creo que por eso decía que muchos radicales lo dijeron también, ¿no? Pero no los máximos responsables, que había que votar a Massa, eso hubiera sido una alternativa interesante, que nos hubiera permitido transitar desde una situación difícil a una situación más normal sin pagar los costos que se están pagando ahora sociales. Ricardo Alfonsín, gracias por meter las patas en el barro. No, Manuel, muchísimas gracias a vos, un abrazo muy grande, como te pueda ayudar en algo, contá conmigo, para los medios, digo. No, Bueno. muy interesante, gracias por todo este rato. Un abrazo Bueno, grande. muchísimas gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.